Bueno, vamos a tomarnos una taza de café Santo Domingo. Ya tenemos a Yaxel Román con nosotros, el vicepresidente ejecutivo para el Centro de Políticas Públicas. Don Yaxel, buenos días. Buen día. Muchísimas gracias. Bienvenido. Comenzando con este café Santo Domingo. Así es. De hoy mismo. Así la esperamos. Gracias, Yurita. Sí, aquí Mire, fue colando y bebiendo. Así mismo. Usted que ha estado manejando temas internacionales, recientemente estuvo por aquí hablando de esos temas y nos analizaba cómo iban los procesos electorales en algunos países. Claro. ¿Qué tenemos pendiente ahora? O sea, ¿hay elecciones en Sí, hay Bolivia? bastantes. No tanto como el año pasado, que fue el calendario electoral más activo que ha conocido la humanidad en toda su historia, con 85 procesos electorales en todo el mundo, 6 en América Latina, incluyendo República Dominicana, pero sigue siendo un año electoral considerable en nuestra región. Hay 3 procesos presidenciales pendientes y uno legislativo también pendiente. El primero de todos va a ser uno que vale la pena bastante ponerle la atención para considerar todo lo que no se debe hacer en una administración de una bendición en materia prima. Estoy hablando de Bolivia. Bolivia tiene su primera vuelta presidencial el domingo 17 de agosto. ¿Y por qué digo que es todo lo que no se debe hacer? No hay que ser el quizás mejor estudioso de la política internacional para saber que Bolivia era un país bastante pobre antes del año 2005, era el más pobre de Sudamérica, pero encontró algo que podemos llamar equivalente al oro y en un momento hasta más caro que el oro. Estamos hablando del gas natural, que se cuadruplicó en sus precios del 2005 en adelante. Eso permitió que el PIB per cápita de Bolivia se cuadruplicara entre 2005 y 2014. Eso permitió que ellos tuvieran el equivalente al 52% de su PIB solamente en reservas internacionales. Eso permitió que se disminuyera la pobreza como nunca. Sin embargo, ¿qué terminó pasando? No se aprovechó aquellas rentas espectaculares para invertir en mayor exploración, para invertir pues en mayor desarrollo de otras áreas, y los precios hoy están de nuevo por debajo de lo que estaban en el 2005. Las reservas internacionales han tenido que utilizarse para mantener un costoso subsidio al combustible. El precio del combustible en Bolivia no sube en 20 años. Y también mantener fijada la moneda en el equivalente a 6 pesos bolivianos por dólar durante también 20 años. ¿Qué se proyecta ya con Evo Morales? Evo Morales dijo ayer que si no le dejan ser candidato en el 17 de agosto, en vez de contar votos, van a contar muertos. Recordaremos que Evo Morales, que fue el gran beneficiario de toda esta situación, que tuvo que gastar esas reservas internacionales para mantener los subsidios, que pasaron de 15.000 millones de dólares a solamente 300 millones de dólares ahora mismo, cae en el año 2019 cuando se presenta una reelección irregular. Sin embargo, desde el exilio, manteniéndose como la figura más popular, logra que su delfín ex ministro de Economía, Luis Arce, gane la elección. Pero pasa lo que casi siempre sucede, que en un partido no caben 2 caudillos, y entonces hoy son enemigos a muerte. Luis Arce no pudo presentarse a la reelección porque marca 1%. Constitucionalmente estaba habilitado, pero con tanto rechazo, viendo la quiebra, solamente marca 1%. Estamos a 4 semanas de las elecciones en Bolivia y las encuestas apuntan a una competencia bastante abierta. Para ponerlo en comparación, en República Dominicana, generalmente, ustedes que llevan tantos años analizando esto, una competencia se da entre alguien que marca quizás 40%, que es con lo que pudiera pasar a segunda vuelta. Leonel pasó en el 96 con 39%, y alguien que quizás marca entre 45, 52, 57. En Bolivia el candidato puntero marca 18,9% y el segundo lugar marca 18,7%. Entonces, segunda vuelta hay sí o sí. El tema es que hay 15% de indecisos. Entonces, si el tercer lugar marca 14, por ahí 11% de indecisos, allá puede pasar lo que sea. ¿Cómo está el movimiento más? Destrozado, 1% marca ahora mismo. ¿Y el delfín de Evo? ¿Qué sucede? El delfín de Evo es Evo Morales. Pero ya no puede ir, ya seguro. Él no puede ir, pero todavía, él cree que puede ir, pero todavía no ha endosado a nadie. Porque, por ejemplo, había 3 candidatos. Evo Morales, que quería repetir. Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, que era el heredero de Evo, al punto que es cocalero también sindicalista, y esperaba que cuando Evo no pudiera, lo endosara, pero Evo tenía un candidato favorito, que era sí mismo, y Eduardo del Castillo, que es el candidato de Luis Arce. Eduardo marca 1%. Evo Morales, si lo dejaran ser candidato, marcaría 20%, pero no puede constitucionalmente porque ya él fue presidente 3 veces y la Constitución dice 2 periodos. Y Andrónico, que es una figura
que no es quizás el más carismático, pero lo cierto es que se ha mostrado como el más alejado del conflicto, marca 14. Él es que está tercer lugar. Si Evo lo apoyara, probablemente él pasara a segunda vuelta. Pero a 4 semanas, Evo dice que es él o que entre el mar. El mar que no tiene Bolivia. ¿Se podría decir entonces, en conclusión, que la derecha parecería volver a Bolivia a gobernar? Una derecha en el contexto boliviano, porque siguen siendo candidaturas bastante moderadas. En primer lugar, pero repito, con una diferencia de 0,2%, está Samuel Doria Medina, quien es un empresario, uno de los más ricos de Bolivia, había sido dueño de la cementera, se calcula que tiene una fortuna de $700 millones. Ha sido candidato 4 veces, pero nunca con mucho impacto. Sin embargo, él siempre sacaba entre 18 y 20% en una época que Evo sacaba 60%. Entonces ese 18 y 20% no le servía. Ahora tiene 18 o 20% en un contexto que todos los demás marcan 10. A veces, más que tener muchos votos, es importante tener un voto concentrado. Y en segundo lugar está una persona que ha estado precisamente aquí hoy mismo en más de una ocasión. Estoy hablando del expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien fue presidente durante un año entre el 2001 y 2002, después de que tuvo que renunciar el presidente Banzer. Es una figura que ha sido de las principales opositoras al movimiento al socialismo. Fue el que más dijo que, a pesar del crecimiento que había en aquel momento, si no se invertía eso en otras áreas, se iba a acabar el gas, y eso le ha dado una validez. Mire, el caso de España, ¿será cierto que Pedro Sánchez tiene los días contados? Eso es muy difícil, sin embargo, hay que saber que en el parlamentarismo puede pasar lo que sea. ¿A qué me refiero con lo que sea? Como las elecciones no son fijas desde un punto de vista constitucional, sino que es disolver el Parlamento, el que es presidente en funciones puede convocarlo en el contexto que más le convenga. Incluso recordáramos que las convocó hace 2 años, y contrario a lo que algunos pensaban, el Partido Popular sí ganó las elecciones. Pero en el parlamentarismo no es suficiente ganar las elecciones, y Pedro Sánchez se mantuvo en el gobierno. Ahora, las encuestas lo que apuntan es a que si mañana se convocaran elecciones, entre el Partido Popular y Vox tendrían alrededor de 200 escaños, cuando se necesitan 176 para formar gobierno. Pero lo cierto es que hay muchos dirigentes dentro del Partido Socialista Obrero Español que entienden que mientras más pase tiempo sin que se convoquen a elecciones, igual van a perder la general, pero les va a afectar en sus elecciones locales, es decir, las autonómicas. Quieren mejor salir de esto rápido para entonces comenzar la recuperación. Ahora, Pedro Sánchez es una figura que le han declarado varias muertes políticas. Yo no me atrevería a decir que ya se acabó. Incluso en un momento lo sacaron. Él se salió solo, después volvió en una estrategia. Pero los 4 que estaban en el Peugeot están presos 3. O están buscando los 3. Sí. La banda del Peugeot. No falta él. Claro. Chile. Sí. Hubo, como estaba la pasada vez aquí, hablábamos de que estaban en primarias. Sí. La izquierda, falta la derecha, que es en agosto. Sí, pero el hecho de ganar la comunista facilita el triunfo de la derecha en Chile en una segunda vuelta. En parte sí, sin embargo, es una candidata comunista con un aura bastante agradable. La gente no está votando por ella porque tenga el martillo y la hoz y que cante la internacional. Es que es una figura, si uno ve todas las comparecencias, que se parece un tanto a Bachelet. Bachelet era una figura que inspiraba cierto nivel de confianza, mientras que su contrincante en las primarias, Carolina Toa, era una figura pues muy capaz, ministra exitosa, alcaldesa exitosa, pero vista como muy tecnocrática. Entonces Janet Jara ahora mismo encabeza las encuestas de primera vuelta, pero hay 3 candidaturas de derecha. Por ejemplo, la encuesta de ayer de CADEM, que quiero mencionarlo, que tenemos a un encuestador que, repito, es de mis favoritos en República Dominicana, principalmente porque aborda competencias que las demás no abordan, que son principalmente las legislativas, me llaman mucho la atención. Pero en República Dominicana no se publican tan frecuentemente las encuestas. En Chile son todas las semanas. Entonces, en la CADEM de ayer salió Janet Jara, 29%. José Antonio Cast, 27%, el candidato de la derecha pues más dura. Y Evelyn Matei, que estuvo encabezando las encuestas hasta hace 5 semanas, 14%. Ella es de derecha también, la alcaldesa y previamente ministra. Y en cuarto lugar está Francisco Parisi, también de derecha, con 9%. Y en quinto lugar está entonces Johannes Kaiser, con 5% también de derecha.
Los votantes no siempre son tan ideológicos. Incluso yo recuerdo en una ocasión en este mismo programa que don César Medina, que en paz descanse, analizaba el triunfo de Sebastián Piñera en el 2010, que sorprendentemente votó por él un tercio de quienes en primera vuelta habían votado por Marcos Enríquez Ominami, candidato de izquierda. ¿Por qué? Porque contrario a lo que nosotros que analizamos, que estudiamos, que promovemos la política, pensamos, el votante no tiene la misma lógica. No es cierto que el 15% son personas derechistas a rajatabla. ¿Les gusta una candidatura? Sí o no. Ahora bien, lo cierto es que el mapa es mucho más proclive para la derecha. Evelyn Matei desearía desplazar a José Antonio Cast y ser ella quien compita con Jara, pero lo cierto es que José Antonio, que fue candidato por primera vez independiente en el año 2017 sacando 7%, fue candidato con su nuevo partido en 2021 sacando 28%, y ahora tiene pues un apoyo bastante amplio. Chile es un país que, a pesar de todos los cuestionamientos que hacen algunos, sigue siendo el modelo de ampliación de clase media en toda América Latina. Honduras tiene vuelta única y ahí la competencia es entre tres que están empatados todos, entre 31 y 33%. ¿Y quiénes son? La candidata oficialista Ritzy Moncada del Partido Libertad y Refundación Libre, ella está marcando 33%, y el candidato del Partido Nacional de Honduras, estamos hablando del ex alcalde capitalino Tito Asfura, papi a la orden, es que le dicen... ¿Cómo? Le dicen papi a la orden porque él no usa WhatsApp, sino que él utiliza un startup al cual lo llaman y él siempre contesta diciendo papi a la orden. Él marca... Pobre América Latina. Tónico del pueblo. Sí, Ay, padre. Él marca 32%. No, pero no está mal. Y en tercer lugar, pero repito, papi todo dentro de un orden. empate, está el vicepresidente de Xiomara Castro, Que no es el candidato oficial. no es candidato oficial. Él se salió de la coalición oficialista. Estamos hablando de Salvador Narrala, quien se fue al Partido Liberal y marca 31%. Es decir, ahí puede pasar lo que sea. ¿Está partido en tres? Sí, en tres. ¿Usted estará, Axel, en Italia? ¿En qué contexto? ¿O estuvo allá? ¿En qué contexto lo hizo? Acabo de retornar de Italia, donde fui invitado a el Global Advisory Group, expertos en relaciones internacionales y geopolítica, para analizar muchos de estos temas. Estuve en el lago Cuomo, que es una zona pues bastante paradisíaca. Estuve compartiendo la razón por la que me río. Es Milano. Sí, efectivamente. Estamos al norte de Italia. La razón por la que me río, porque uno escucha buena parte de lo que sucede en el resto del mundo, y lo cierto es que por todos los problemas que tiene República Dominicana, pero somos un país donde todavía crecemos, somos un país donde todavía hay estabilidad, somos un país donde incluso tenemos reservas internacionales récord, 14,000 millones de dólares, y aquí no producimos ni petróleo ni gas natural. Entonces, increíble. Yo con eso no estoy queriendo decir que República Dominicana sea perfecto, pero uno escucha, por ejemplo, cuando me toca a mí hablar al final y escuchar a gente de Irak, de Kuwait, de la misma Ucrania, yo digo, bueno, No. aquí Y estamos. comparando con esa gente, vamos en coche. Pero la clave... ¿Y cómo está la Meloni por allá? Magnífico, y lo digo de la siguiente manera. Italia ha tenido 80 gobiernos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Incluso Giulio Andreotti, el legendario primer ministro 6 veces gobernante, que fue pues la figura clave en esa transición. Tú sumas los 6 gobiernos y solamente dan 7 años. En Italia la esperanza de vida de un gobierno son 2 años y ella lleva 2 años y medio. Es algo irónico porque ella mide 5 pies. Ella es de este tamaño, pero es gigante en la política. Primer gobierno estable. La razón por la que me río también es que el mismo Andreotti, el legendario líder de la democracia cristiana, que visitó República Dominicana en 2 ocasiones. Amigo de Peña. No, de Balaguer. No, de Balaguer. De Peña era... Bettino Craxi. Gracias. Bettino Craxi, que era el líder socialista. Andreotti era el gran amigo de Balaguer, demócrata cristiano, y quien tenía la famosa frase: "Il potere logora chi non ce l'ha". El poder desgasta al que no lo tiene. Y mire, por último, antes que se nos vaya, para quedarnos a la derecha, Milei. Milei también está en una situación, parecería que muy favorable hacia las legislativas. Sí, hay elecciones legislativas en octubre en Argentina, y Milei que... En octubre, es que en diciembre cambia el gobierno, porque él está contando los días de diciembre. En diciembre, ¿Toma posición? En diciembre cambia la asamblea. Milei tiene una minoría legislativa, ínfima minoría, tiene solamente 7 senadores de más de 70, pero... Él está apuntando a la legislativa para profundizar su reforma. Para
para profundizar sus reformas. Incluso ahora anunció una alianza con Macri para las legislativas de Buenos Aires. Y pongámoslo en números, aquí no estamos hablando de si él es agradable o no. Pero Argentina tenía 52% de inflación mensual. Ahora está a 2%. Que 2% aquí mensual estaría el país pero para Argentina eso es prendido en fuego. Pero en Argentina eso es estable. Eso es un éxito. Ha disminuido la pobreza, ha sido bastante aplaudido por las reformas radicales que ha hecho, porque recordaremos que Macri cuando llega al gobierno él hablaba del incrementalismo o gradualismo. Es decir, vamos a hacerlo pero lento. Milei llegó de nuevo con su estilo que es desagradable, grosero, pero al mismo tiempo ha logrado que una Argentina desesperada ¿Es popular todavía? Popular en el contexto argentino, porque por ejemplo en República Dominicana popularidad casi siempre se ve de 60% en adelante, pero en el contexto argentino él marca 48%, cuando sus antecesores para esta etapa marcaban alrededor de 30 y 20%. ¿Ganaría la legislativa su coalición? Todo apunta a que sí. En el caso de la oposición peronista, el hecho de que Cristina haya sido condenada pues los afecta, que Axel Kicillof, que es el gobernador de Buenos Aires, todavía no se sabe si irá como candidato presidencial, pero Milei es bastante popular. Me río también, esa que me río bastante, por lo siguiente. Durante mucho tiempo había un chiste en Alemania que decía que el problema de Argentina era que lo gobiernan italianos, y los italianos no deberían ni siquiera gobernarse a sí mismos, mucho menos a otro país. Pero ahora vemos un gobierno sólido en Italia y un gobierno sólido en Argentina con un italo argentino, que es el caso de Milei. Gracias por tu tiempo. Sí. Gracias, Román. Obviamente no puedo dejar pasar el día sin recordar pues el aniversario del fallecimiento de mi padrino de bautizo y de muchos otros, el doctor Joaquín Balaguer. Hoy hay una misa en la iglesia El Buen Pastor, a paso de vencedores. Bueno, ya vendremos después para hablar de Balaguer. Sí. Eso hay que hacer un programa especial de su padrino. Y de muchos. Aunque dicen que Datuey no, dicen que eso fue de leyenda. Sí. Bueno, padrino de muchos y padre de otros. Sí.